Recordemos que el autor de esta carta, Santiago, está escribiendo a creyentes que están sufriendo de injusticia. Es un pueblo de creyentes esparcidos por causa de la fe que están sufriendo injusticia. Toda la carta, de cierta manera, nos habla de ciertas injusticias, repito, las cuales ellos estaban enfrentando. La última que vimos en los versículos del 1 al 5 del capítulo 5 es que ellos estaban viviendo en un mundo donde los ricos, los terratenientes, digamos los hacendados, retenían el salario de los trabajadores humildes. Y los poderosos estaban aprovechando de los más débiles. ¿Y cuál es el consejo que encontramos aquí en los versículos 7 y 8 leídos? Santiago, con un corazón pastoral, les dice: tengan paciencia hasta la venida del Señor. Si hay una verdad que usted tiene que agarrar en esta mañana, si hay una verdad en la que usted tiene que descansar, es esta: sean pacientes hasta la venida del Señor. Contamos en este lado del cielo con sufrimientos. Desde la caída del hombre, contamos con sufrimiento, sumo sufrimiento. Santiago comienza su carta diciendo que este sufrimiento será de muchas maneras, de multicolores. Pero él aquí, en la conclusión, como algunos puritanos enseñan, aconseja: tengan paciencia hasta la venida del Señor. Él les está pidiendo que resista. Pero aquí resistencia no significa cualquier tipo de fuerza, sino una resistencia que va mucho más allá de lo que tristemente podemos mirar con nuestros ojos terrenales. Es una confianza en aquel que gobierna por encima de toda la aflicción. Y ese aquel es una persona cuyo nombre es Dios. Ahora bien, seamos sinceros. Eso, resistir, confiar en Dios, no es nada fácil. La impaciencia es nuestra reacción natural cuando algo duele y sobre todo cuando duele por dentro. Queremos que el alivio llegue rápido, queremos que la solución sea ya, inmediata. Sin embargo, Santiago no dice eso. Santiago dice: tenga, por favor, paciencia, resista. Él es claro. Dejar de sufrir por las injusticias humanas no es algo que veremos en este lado del cielo. Hoy se firma la paz, pero mañana quizás vuelve a negociarse la guerra. Y así vive el hombre, día tras día, en todos sus asuntos. El mundo no puede prometer justicia duradera. El mundo no puede prometer paz duradera. Ahora, hay algo que usted y yo como cristianos debemos de entender. El cristiano, el Hijo de Dios, quien goza de la llenura del Espíritu Santo, él sí puede perseverar, a diferencia del mundo. ¿Cómo? Pregunto. Santiago lo enseña. Con los ojos puestos no en las negociaciones de los presidentes, no en las negociaciones de los políticos, no en las negociaciones de los hombres de negocio. No, él enseña con los ojos puestos en la venida inminente de Cristo. Sabiendo que solo allí en Él, en Cristo, hay justicia segura y descanso verdadero y paz eterna. El llamado del pastor es a la paciencia, amada iglesia. Quizás estemos ante una orden, digamos, pastoral. Parte A del versículo 7. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Esta es la orden. Paciencia.
Ese por tanto aquí tiene un gran peso. Es la conclusión de todo lo que ha dicho antes sobre la injusticia que sufren los creyentes. Sí. Si no lo sabes, tengo que decirte en esta mañana que el mundo es duro, que la vida es dura. Y los hombres pueden ser crueles. Pero el cristiano no responde con ira ni desesperanza. La respuesta de un verdadero creyente es esta: paciencia ante estas injusticias. La paciencia no es pasividad como muchos proclaman. Es, como decía anteriormente, perseverancia, pero esa perseverancia con confianza en alguien, en Dios. Cuando pensamos en paciencia, solemos imaginar a alguien que cruza los brazos, que espera a que pase el tiempo a ver si lo que desea es. Pero aquí no es algo pasivo. Es algo que resiste con fuerza, que se mantiene, digamos, firme cuando todo está apretando o cuando todo está asfixiando. De hecho, la palabra griega que se usa aquí significa literalmente tener ánimo largo o prolongado. Thomas Watson decía: la paciencia en la aflicción es la sumisión dulce del alma a la voluntad de Dios. Y la paciencia es eso: confianza activa en el cuidado de un Padre que es soberano, que es bueno y que es justo. El paciente, no nos confundamos, no es alguien débil. Todo lo contrario, es alguien fuerte. Porque ha entregado su causa al Señor de la historia. No se trata de negar la herida, ni siquiera el sufrimiento. Se trata en llevar esa herida o en poner esa herida en manos del único que puede sanarla: Cristo nuestro Señor. Es cierto que la impaciencia, el camino que no debemos seguir, nos gobierna con facilidad. Queremos, cuando hay dolor, que acabe pronto. Queremos, cuando hay injusticia, que termine ya. Queremos que Dios responda ahora. Pero el Señor nos llama a una paciencia santa. Habrá momentos en que solo experimentemos ese silencio santo y corrector de Dios. Es allí, en medio de ese silencio, que debemos de tener paciencia. Una paciencia santa, una que camina paso a paso, sabiendo que Dios no llega tarde y tampoco se adelanta. Que Dios llega justo a tiempo, a su hora. Eso es fe, eso es confianza, eso es saber esperar. Santiago nos ilustra. Él nos pone delante una imagen que cualquiera de su audiencia podía entender lo que él quería enseñar. Él dice: mire cómo el labrador, cómo el campesino espera el fruto precioso de la tierra. ¿Y cómo lo hace? Siendo paciente hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Este labrador, este campesino, este agricultor siembra. Él hace su trabajo y luego tiene que esperar. No hay fruto inmediato. Y quiero decirte algo: si no has trabajado la tierra, quiero decirte que trabajar la tierra siempre tiene incertidumbre. ¿Por qué? Porque debes de preguntarte lo siguiente: ¿lloverá a tiempo o habrá sequía? ¿Brotará esa semilla que he sembrado? Y sin embargo, Santiago llama a ese fruto precioso. Porque lo precioso nunca se consigue muchas veces con prisa. A veces eso precioso se consigue, dice la Biblia, con paciencia.
Alguien dijo, y cito, el alma del creyente es un campo donde Dios siembra su gracia y las aflicciones son el abono que, aunque amargo al paladar, produce un fruto precioso para la eternidad. Así como este campesino, el cual ilustra Santiago, soporta el cansancio y la espera porque sabe que esa cosecha lo vale. Así el cristiano atraviesa pruebas sabiendo que su fruto, el fruto esperado, el verdadero, no el que nace de las emociones de tu corazón, ese fruto, el fruto que Dios quiere que tú tengas, es glorioso, el cual podemos definirlo en el contexto de la carta como una fe más firme, como una esperanza más sólida, como una comunión más profunda con tu Dios. Ahora, usted tiene que entender que el fruto va a depender siempre, no de tu trabajo, sino de la provisión de Dios. ¿Qué significa? Significa que el labrador puede trabajar. Esa es su parte, esa es su labor. Él puede y tiene que sembrar la semilla. Él de hecho tiene el deber de cuidarla, pero no puede hacer que llueva. Y aquí Santiago nos revela una verdad preciosa, maravillosa y todos los sinónimos que usted quiere agregarle a esos calificativos. El labrador trabaja, pero depende del Señor. Y la vida cristiana sí exige esfuerzo, pero el fruto nunca va a depender de usted ni de mí, sino de la providencia única del Dios que usted adora. El Dios de las Escrituras. Usted puede sembrar oraciones y usted puede tener un jardín de oraciones y espero que lo tengas. Pero el fruto de esa oración, pero la cosecha de esa oración va a venir únicamente del cielo. Y ese es nuestro consuelo. El Dios que promete la lluvia no dejará tu campo estéril. El Dios que promete la lluvia no dejará tu campo estéril. Así que pudiera preguntarte en esta mañana, ¿dónde estás poniendo tu mirada? ¿En tu capacidad de resolverlo todo? ¿O en el Dios que hace llover, pero escuche bien, llover en su tiempo perfecto? Recuerda, tu vida es un campo. Tu fe, podemos decir que es la semilla, pero tu esperanza es Cristo. Y quizás usted se pregunte, ¿y dónde está la cosecha? Quiero decirte algo también. Cristo es la misma cosecha. Espera en Él. Hay una motivación a esa o en esa espera. Ya lo hemos mencionado. Cristo, específicamente su venida, la venida de Cristo. Santiago concluye esta exhortación diciendo, porque la venida del Señor está cerca. Y esta es la razón suprema para ser paciente. La certeza, la convicción, la realidad del regreso de Cristo. No es un quizás, no es un tal vez Él venga. Es una certeza absoluta. Cristo lo prometió. En Juan capítulo 13, versículo 3, Él dijo, vendré otra vez. Los apóstoles lo confirmaron. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, Pablo afirma, el Señor mismo descenderá del cielo. Y la iglesia primitiva lo proclamaba con gozo, un saludo que hemos perdido, Maranata, el Señor viene. Es lo que significa. Los puritanos hicieron de esta verdad su canción en medio del dolor. Un puritano escribió diciendo,
La esperanza de la venida de Cristo es el cordel de oro que ata el corazón del creyente en medio de las tormentas. Precioso. De tal manera que cuando todo se tambalea, cuando nada va a parecer seguro, queda esta única verdad, digamos, inamovible. Cristo regresará en gloria. En esa verdad está mi espera. En esa verdad está la capacidad de que yo pueda perseverar en paciencia. Santiago mismo confirma esta verdad. Esta venida está cerca. Ahora, él no habla de tiempo en un sentido cronológico. No significa que va a venir mañana, aunque sí pudiera ser, de hecho, pudiera ser hoy. Habla desde la perspectiva de Dios, la cual es inminente. Es el término que usa. ¿Qué es lo próximo al calendario eterno? Dijo alguien. La venida de Cristo. Juan Calvino lo explicó. La intención de la Escritura al hablar de la cercanía de la venida de Cristo es mantener nuestros corazones despiertos, como centinelas en la noche, para que no nos durmamos en la comodidad de este mundo. Quizás nuestro mayor problema o nuestra más grande carencia como creyentes es esta. Valoramos muchas cosas, sí, valoramos muchas verdades, pero qué triste cuando olvidamos o cuando dejamos de vivir con la perspectiva de la venida de Cristo está cerca. Y esto significa que no estamos esperando en el vacío. Esta esperanza no es un deseo frágil. No, es una herencia sólida. Es la herencia que nos dejaron nuestros padres en la fe. Es esa convicción con la que aquellos mártires iban a la cruz y morían, crucificados o prendidos en fuego. Porque ellos sabían que aun si Cristo no venía estando ellos en vida, ellos podían encontrarse con Él cara a cara. No por un momento, sino para siempre. El cielo no es un sueño, amados hermanos. No. El cielo es nuestra patria. La patria verdadera. Y la venida de Cristo es el día en que los desterrados, los peregrinos despatriados, volverán a su patria, volverán a su casa, volverán con su Padre, volverán con su Señor. Entonces, necesito preguntarte, ¿qué te está sosteniendo cuando el dolor no cede? No tengo que ser profeta en esta hora para decir que muchos en esta sala están sufriendo X dolor y que ese dolor quizás lleve tiempo, años. No quiere ceder. ¿Qué te sostiene? Pregunto, ¿qué te sostiene cuando ese dolor permanece allí? Cuando esa prueba permanece ahí. ¿Qué te sostiene? Mira, tiene que ser esto. Tiene que ser esto, que Cristo viene. Esa es la ley del poder en el reino de Dios. El que espera al rey vive por encima de sus circunstancias. Esa es la verdad que quiere enseñarte a Santiago en esta hora. El impío cree que el poder está en su dinero. Cree que el poder está en sus fuerzas. Pero el cristiano sabe que el verdadero poder está en mirar ese futuro con los ojos de la fe. Y con un corazón firme en la promesa, esta promesa, que el rey regresa. Por eso cada acto de paciencia, repito, cada acto de paciencia es una declaración silenciosa que dice, yo en ti confío y yo en tu palabra confío.
Cada día que perseveras en esa paciencia, pese al dolor, pese a las circunstancias, es un sermón que estás proclamando al mundo, no con palabras, sino con hechos. Estás diciendo que tu esperanza no está aquí, que tu esperanza viene y viene con Cristo. Cristo es eso, nuestra esperanza. Imagina a un prisionero encadenado que de pronto escucha pasos en el pasillo. No son pasos comunes para él. Son los pasos de aquel que viene a liberarlo. Su esperanza en este preso ya no es desesperanza. Él ha escuchado los pasos de la libertad, por tanto es gozo anticipado para él. Así también para usted y para mí, si estamos en Cristo. Aún en medio del sufrimiento, quienes estamos en Cristo podemos oír los pasos del Señor que se acerca. Él dijo, vengo y vengo pronto. Y cuando Él aparezca, la injusticia será juzgada. El dolor por fin terminará. Y el gozo, algo de lo que hablamos, pero muchas veces no experimentamos, ese gozo será eterno. Cristo viene. Cristo el Señor viene. Y esa verdad es suficiente para que tu corazón se mantenga firme, para que tu paciencia se haga fuerte y para que tu esperanza nunca se apague. Para ti, que quizás estés sufriendo de injusticia en esta mañana, no busques venganza. Más bien confía en el Dios que hace justicia. El corazón herido anhela que alguien reparta lo que falta. Muchas veces justicia. Que ponga las cosas en su lugar. Muchas veces, repito, justicia. Pero si hoy sufres injusticias, el consejo de Dios es este. Espera en Él. Porque Dios es el único que puede enderezar y de hecho lo ha prometido. Él enderezará todo lo torcido. Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 19 nos recuerda, mía es la venganza de Dios y yo Dios pagaré. Para los que luchan con la impaciencia, yo quizás uno o el primero en esa lista. Para aquellos que luchamos con la impaciencia, Santiago nos recuerda que el tiempo de Dios es perfecto y la Biblia nos enseña que el plan de Dios nunca falla. Y la impaciencia es nuestro intento de arrebatarle a Dios su calendario. Pero usted tiene que entender que cada vez que usted edita o pretende editar el calendario de Dios, usted tiene que entender que cada vez que se adelanta a Dios, todo lo que va a encontrar en el camino es tropiezos. Thomas Watson lo decía. La impaciencia, lo contrario a la paciencia, la impaciencia es hija de la incredulidad. Porque, ¿qué revela tu impaciencia? Esto, que te cuesta confiar en la sabiduría de Dios. Para ti, para mí, que luchamos con la impaciencia, recordemos, abracemos esta verdad. Nuestro Padre nunca llegará tarde. Él es perfecto en todos sus asuntos. Ahora, para los que dudan en medio del dolor, hay un buen consejo.
Mira el futuro glorioso que se te ha prometido. Cuando Cristo vendrá y toda lágrima será enjuagada. El dolor prolongado muchas veces lo que siembra es duda. Y esa es muchas veces la flor que nace en nuestro jardín. Una flor para nada agradable. La duda. Charles Spurgeon lo definía como el perro del infierno. La duda. Cuidado con su mordida, decía. Y el dolor prolongado siembra dudas. Y muchas veces su corazón se pregunta, ¿Dios me ha olvidado? Pero la palabra hoy nos abre una ventana hacia el mañana. Dios enjuagará toda lágrima de tus ojos. Apocalipsis 21:4. ¿Qué significa? Significa que aunque el creyente llore ahora, esas lágrimas que nacen del dolor, son perlas que Dios recogerá y que enjuagará hasta el día en que cambie esas lágrimas por un gozo eterno. Todo dolor no es eterno, amado hermano. Todo dolor no es eterno, repito, si estás en Cristo. Pero tu gloria, si estás en Cristo, sí lo será. Eso es algo que no se te podrá arrebatar, porque Él, el Eterno, te lo ha prometido. Concluyo en esta mañana. ¿Estás viviendo con los ojos puestos en lo que se ve, que puedo tocar, palpar, sentir, o en esa gloria que viene con Cristo? ¿Estás aferrado todavía a este mundo que se deshace en 1000 pedazos? ¿O estás abrazando la promesa de un reino inconmovible que no se puede mover? Abraza esto. El cristiano que espera con esperanza ardiente es más fuerte que 1000 hombres que viven por vista. Abraza esto. Que la venida de Cristo no es un mito, es la certeza más gloriosa del universo. No puedo dejar de repetirte en estas mañanas lo que quiso recordar Santiago a su audiencia, porque creo que es lo que el Espíritu Santo quiere recordarnos a usted y a mí en esta hora. El Rey, el verdadero Rey, Cristo Jesús, está cerca. Y cuando Él venga, no vendrá con palabras suaves ni palmaditas en la espalda. Vendrá con fuego en los ojos y justicia en su mano. Y en ese día la injusticia será aplastada bajo sus pies. La paciencia será recompensada con gloria. Y la esperanza será vista cara a cara, porque Él es nuestra esperanza. Cristo viene, ¿lo crees? Pero, y quizás esta sea una de las preguntas más importantes que muchas veces no nos hacemos. Quizás yo pueda preguntarte en esta mañana, ¿crees que Cristo viene? Y la mayoría dirá, sí, lo creo, amén, pero... Repito, quizás la pregunta más importante en esta mañana y que muchas veces no hacemos es la siguiente. ¿Lo anhelas? ¿Anhelas que Cristo venga? ¿Lo esperas como un amante espera la voz de su amado en la noche? Cristo viene, pero vive como quien lo cree. Pero vive como quien lo espera, pero vive como quien lo anhela. Vive cada día de tu vida como si el cielo estuviera a punto de rasgarse para que esa promesa se cumpliese.
El Rey no tarda. Sus pasos ya suenan en los pasillos de la eternidad. Y cuando Él venga, amado creyente, cuando Él venga, que no nos encuentre dormido.